la primera conferencia, queríamos abrirlo con una persona que aportara sentido común y además que aportara serenidad en estos tiempos, como decían antes, de cierta convulsión. Pero también una persona que aportara sentido crítico para intentar hacernos avanzar y hacernos afrontar retos importantes de cara al futuro. Y lo hemos encontrado en la persona de Alberto Vicente, que es uno de los promotores de Anatomía de la Edición, y también promueve con un grupo de gente una propuesta que han denominado la gran transformación del sector editorial, y no es casual que sus dos primeros capítulos lo dediquen a los hábitos lectores y al papel de la cultura y la educación. Antes de hablar del negocio, seguramente es más importante hablar de las bases para que ese negocio sea posible. Le agradezco mucho el que haya aceptado la propuesta para poner en cuestión el tema que nos ocupa, y yo creo que va a plantear, cuando conversamos sobre la preparación de este acto, muchas preguntas, porque son tiempos de más que de respuestas, de preguntas, pero sobre todo de buenas preguntas y también a veces de nuevas preguntas, porque si no, las mismas personas siempre hablando de lo mismo, parece que no salimos del atolladero. Y esta jornada es un buen ejemplo de esa hibridación de profesiones que tienen que afrontar un reto diferente a lo que hasta ahora hemos vivido tanto en el campo de la edición como en el campo de las bibliotecas. Les dejo con Alberto. Muchas gracias, Javier. La verdad es que para mí es un placer haber venido hoy aquí por tres razones, sobre todo. La primera, porque sigo siendo socio de la Fundación después de 20 años. Creo que desde que tenía como 12 años o algo así, que fue cuando se creó aproximadamente. La segunda, porque puedo compartir otra vez con muchos editores de Castilla y León, con los que conocí a muchos de ellos hace un par de años en Guadalajara, en México. Y la tercera, porque además yo nací muy cerquita de aquí, con lo cual estoy encantado de estar con todos vosotros aquí. Tiene razón Javier cuando comenta que no es momento de dar muchas respuestas, porque muchas ni siquiera las sabemos todavía. Y no sé si voy a hacer muchas preguntas, voy a hacer algunas reflexiones, a ver si estamos un poco todos de acuerdo con esto, ¿no? Me gustaría empezar un poco planteando cuál es el escenario, porque a veces cuando se entiende esto, quizá sea más fácil llegar a otro tipo de conclusiones, ¿no? Y claro, el escenario hoy en día es casi como esto, ¿no? Es casi de terror. En el sentido de que no solo parece que estamos en una crisis de transformación del sector editorial, sino que además se está agravando con otras crisis, la económica, la estructural, la de contenidos, la de valores. O sea, yo ya no sé la cantidad de crisis que tenemos encima. Lo que sí que está claro es que nosotros tenemos que seguir trabajando como sector cultural, industrial, que aporta no solo PIB a la sociedad, sino que aporta otro tipo de valores. Es un momento donde tenemos que tener claro que hay que seguir avanzando a pesar de todo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que necesitamos es plantearnos pequeños retos y seguir avanzando, ¿no? en toda esta situación. Hay una cosa, antes se hablaba también del tema de los periódicos. Yo creo que una de las cosas fundamentales que debemos tener en cuenta es que el papel del editor ha cambiado, ¿no? Estamos pasando de la sociedad de la información a una sociedad digital, una sociedad donde todavía no sabemos exactamente dónde va a llegar, no lo sabe nadie. Se puede anticipar cosas, se puede pensar en cómo va a ser, pero todavía
nadie sabe muy seguro hacia dónde, dónde vamos a llegar. Y lo que sí que está claro es que la tecnología, y muchas veces le damos a la tecnología también poderes sobrenaturales, pero la tecnología sí que ha permitido democratizar procesos de creación, de publicación, de consumo de contenidos. Esto era antes las noticias, y esto quizá es un ejemplo claro de que el editor tenía el control de la palabra. Estos son ahora las noticias. Es decir, una de las cosas fundamentales que yo creo que debemos reconocer es que el editor ha perdido el control de la palabra. ¿Esto significa que el editor es prescindible? No, todo lo contrario. El editor ahora mismo es una de las piezas claves fundamentales, porque una de las facetas del editor siempre ha sido ser prescriptor. En un momento donde la información es muchísima, el papel del editor, yo creo que para nosotros, por supuesto que nos dedicamos a ello, pero debemos ser capaces de trasladar a la sociedad de que el papel del editor es el más importante, ¿no? Es mucho más importante que antes. Parece que fue ayer cuando empezó todo esto, como decíamos ayer, ¿no? Porque en 3 décadas hemos pasado de los ordenadores personales, de los 80, la popularización de Internet en los 90, algo que se llamó la web 2.0, que a mí me empieza a chirriar este tipo de adjetivos ya, pero en el 2000, ¿no? Ahora parece que íbamos hacia una web 3.0 que tampoco está muy claro hacia dónde va y que yo creo que realmente no va hacia ningún lado. Pero lo que sí que es cierto es que se lee más que nunca. La tecnología ha permitido, como decíamos, democratizar, pero lo que la tecnología no hace es suplir el papel del editor. Y la tecnología lo que sí que hace es provocar una gran transformación en el sector editorial, ¿no? Y sobre todo en 4 puntos. En la parte de contenidos, si antes teníamos unos contenidos que estaban muy asimilados a un objeto, que era el objeto libro, ahora eso desaparece, contenidos digitales. También en la forma de publicación, ya no se publica solamente con el fin de hacer libros, es decir, la gran cantidad de información que está en Internet no tiene nada que ver con formato libro. La parte de los soportes, la gente empieza a leer de distinta forma, tenemos estos cacharros, tenemos lectores electrónicos, tenemos smartphones, es decir, el acceso a la información se produce por muchas vías. Y también la parte de comercio electrónico. Y esto también es fundamental porque ya no solo necesitamos acceder físicamente a una tienda para comprar contenidos, para comprar libros. Lo hacemos a través de Internet también. Y teniendo en cuenta también el papel de las librerías y la enésima crisis también que está afectando al sector, que entre otras es la de las librerías, pues yo creo que para los editores salidas de este tipo son fundamentales. Pero detrás de todo esto, el sector editorial sufre una gran transformación por los cambios de hábitos de los consumidores. Esto es lo que yo creo que deberíamos focalizar. Todos los cambios que se producen porque los lectores están accediendo al contenido de otra forma. Y están accediendo al contenido de otra forma en tres pilares, 3 bases, ¿no? Primero, localizar. Ya no se localiza igual, ¿vale? Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí, generalmente la primera
acción que hacemos cuando estamos buscando algo es ir a Internet. Eso como editores creo que es algo que deberíamos tener muy claro para trabajar en que nuestros contenidos sean encontrables en la red. Pero también en la forma de leer, y eso aquí en el CITA saben mucho de ello, ¿no? Es decir, los lectores empiezan a leer de forma distinta, empiezan a leer en digital, empiezan a acceder a contenidos a través de estos aparatos. Hace unas semanas en una librería, en una biblioteca, la Joaquín Leguina en Madrid, que hubo una jornada sobre edición, algunos editores se quejaban amargamente de que el problema es que la gente no leía. Sabemos por dónde va esa afirmación, pero lo que es cierto es que la gente lee más que nunca, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Quizá lee de otra forma, pero lee más que nunca. Otra cosa es comprar también, ¿no? Pero por último también compartir. Y este es otro de los eslabones que cambia radicalmente en los hábitos de los consumidores. Hoy en día compartimos las cosas, entre otras cosas porque podemos compartirlas. Y la tecnología nos permite compartirlas. Luego estas tres opciones hacen además que el lector sea el más beneficiado de toda esta gran transformación. Y yo creo que si nunca se debió perder el norte de que trabajamos al final para los lectores, ahora más que nunca el lector tiene que ser el centro y el eje de atención de todo lo que hagamos, ¿no? Retos hay muchos. Yo creo que para los editores, sobre todo para las bibliotecas, yo creo que todo el sector, todos los agentes del sector tienen muchos retos que intentar cumplir. En cuanto a los editores, si no perdemos esto de vista, es decir, que la tecnología y los cambios de hábitos están transformando el sector editorial, tenemos fundamentalmente tres retos. Y aquí, por supuesto, hay editores que pues, han conseguido ya trabajar en estos tres aspectos, y hay editores pues, que ni siquiera han empezado, ¿no? Es decir, que el mundo editorial al final no es homogéneo, es muy dispar. Hay editores pequeños, editores grandes, empresas con muchos recursos, empresas con pocos recursos. Pero lo que sí que es cierto es que estos tres retos son fundamentales para poder, de alguna forma, ser capaces de afrontar la nueva situación que está apareciendo, ¿no? Y el primer reto es la producción. No se puede producir como estábamos produciendo hasta ahora. Por una razón muy sencilla y muy básica. Antes producíamos para editar libros. Ahora tenemos que producir y vamos a editar en multiplataformas. Y eso cambia absolutamente el proceso de producción. Porque además tenemos que ser eficientes, como toda industria, y aquí sí que esto tiene parte industrial. Si no somos eficientes, no daremos buenos precios. ¿Qué se está haciendo en muchas ocasiones? Lo que se está haciendo es editar como hasta ahora y a partir de ahí buscar soluciones de producción para el resto de plataformas. Claro, esto es una ineficiencia total. Sale mucho más caro, los retornos de inversión del mundo digital todavía son inciertos, muchas veces
incluso son bajos para algunos editores, muchas veces son hasta ridículos. Entonces provoca que dentro del sector editorial todavía no se esté apostando claramente por el mundo digital. Tenemos que ser capaces de producir, de elaborar un proceso de producción que permita que al final saquemos las posibilidades de publicar en distintas plataformas. Y algunas las utilizaremos y algunas no. Y esto pasa por una palabra que yo creo que ya todos empezamos a tener en la cabeza, y es el XML, ¿vale? Y no vamos a ahondar sobre este tema, pero lo que sí que debemos tener claro es que los procesos tienen que cambiar. Pero también en el tema de libros electrónicos, o sea, hacer un libro electrónico no es hacer un libro en papel y luego hacer un libro electrónico. Tampoco es hacer un libro enriquecido. Es decir, muchas veces quizá yo creo que nos despistamos con este tipo de cosas. Un libro enriquecido es otro producto distinto. ¿Quién tiene que decidir cómo leer, el editor o el lector? O sea, quizá deberíamos ir hacia un modelo donde sea el lector el que decida si lo va a leer aquí, si lo va a leer en un e-reader, si lo va a leer no sé, en el ordenador, en un PDF. Y cada vez, y aquí desgraciadamente en España todavía se ve muy poco, cada vez los editores proponen, como no tenemos un estándar definido, aunque todos tengamos en la cabeza que el EPUB es el estándar, bueno, pues la verdad es que la fuerza que tiene Amazon obliga a que Mobi también sea un modelo a tener en cuenta. Y por supuesto el PDF, aunque no nos lo creamos, sigue siendo el formato más utilizado por los lectores. Eso obliga a que nosotros como editores seamos capaces de dar esa opción. Pero claro, esto acarrea muchos problemas. ¿Qué hago? ¿Le cobro 3 libros? Este tipo de preguntas y este tipo de opciones quizás son las que nos tengamos que hacer a lo largo del día. Y luego, por supuesto, la identidad gráfica, el diseño. El diseño en producción también es muy importante en el tema digital, porque no es lo mismo poner un libro en una mesa de la librería Cervantes o de la nueva central que han abierto en Madrid y que se tenga que pegar con otras cubiertas al lado, que ponerlo en digital. Cuando en digital, y es algo tan obvio, pero que todavía se ven muchos fallos de este tipo, si somos incapaces de leer la cubierta en digital, es muy complicado que el lector se vaya a querer saber más sobre ese libro. O sea, algo tan básico como eso. Y eso también están empezando, lo podéis ver en algunas editoriales, cómo están cambiando los diseños para que tanto los títulos, sobre todo, se puedan leer en digital. Recordar que este es más o menos aproximadamente el tamaño de una cubierta en una tienda como Casa del Libro o Casa del Libro Online o Amazon, ¿no? Pero también en la comercialización. Y cuando hablamos de comercialización directa, no significa que tengamos que dejar atrás a las librerías y el papel de las librerías. Pero sí que es cierto que las librerías no llegan a todos los sitios. Desgraciadamente no llegan a todos los sitios, ¿no? Entonces, como editores y pensando también en el lector, quizás sean opciones que deberíamos empezar a tener en cuenta, ¿no? Porque me permite llegar a muchos países que me resultaría imposible llegar de otra forma. Y aquí ya no estamos hablando solo, cuando hablamos de digital, no solamente hablamos de edición digital, de libros digitales. Aquí también estamos hablando de libros impresos, porque recordemos, y lo sabéis bien, que todavía la mayor parte del negocio sigue estando en el papel.
comercialización con terceros. ¿Cómo vendo mis libros digitales? ¿A través de quién? Hay un mercado que quizá ahora, evidentemente, los límites no son tan geográficos cuando vendes en digital, evidentemente son límites lingüísticos, ¿no? O sea, no olvidemos ninguno de los mercados que tenemos, el mercado natural que tenemos, Latinoamérica, 400 millones, no parece poca cosa, pero también está el mercado de Estados Unidos, de habla hispana, muy importante, cada vez más importante. Empezamos a ver cómo los hispanos en Estados Unidos incluso son capaces de decidir presidentes, ¿no? Con lo cual empieza a ser un mercado muy potente y no es precisamente un mercado no lector, ¿vale? Y por último, metido en comercialización, pero que no solo vale para comercialización, es el tema de los metadatos. Palabra casi odiada por muchos, que no entiendo muy bien por qué, ¿no? Pero, o sea, ahora más que nunca, si lo que buscábamos es que sean capaces de encontrarnos, toda la labor de metadatos es fundamental. Cuando alguien busca un libro, lo busca en Internet, pero no solamente Google es el buscador de libros por autonomía. O sea, cuando tú estás buscando un libro, muchas veces vas directamente a Amazon, o vas a Casa del Libro, o vas a Barnes & Noble, y buscas un libro que no está correctamente situado, es un libro perdido. Entonces, los metadatos tienen que dejar de ser, afortunadamente, gracias a proyectos como Dilbe, esto está empezando a cambiar, pero no utilicemos Dilbe solo como pequeños campos que tengo que rellenar de cualquier forma. Más que nunca hay que trabajarse esto, pero las editoriales no solamente hacen contenidos o libros, no solamente hacen libros, generan muchos contenidos, o deberían generarlos, para su página web, para los blogs, para revistas que tienen, etc. O sea, todo ese material tiene que estar correctamente etiquetado. Es decir, no solamente es por un tema comercial, o sea, es por un tema de encontrabilidad. Y por último, la comunicación. Ahora casi en un marco tradicional, la comunicación se limitaba muchas veces a, bueno, pues a presentar un libro, en el mejor de los casos, no todos se presentan, pero ahora la comunicación tiene que ser de otro tipo, y aquí sí que ha cambiado radicalmente. Ya no solamente tengo que darle mi libro al distribuidor para que se encargue de la distribución del libro. Yo tengo que ser capaz de distribuir esos contenidos. Y cuando hablo de distribuir me estoy refiriendo a comunicación. Ahora sí es muy importante la identidad digital y el desarrollo de la marca de las editoriales. Solo conozco un estudio que no sé si hay más en España, de cuál es el grado de reconocimiento de los lectores de las editoriales. Ese estudio decía, que es de hace algunos años, que era muy bajo. Es decir, la gente de a pie, todos los que estamos aquí, como estamos viciados, pues no valemos para esto, pero la gente de a pie realmente no es capaz de identificar la editorial. Es capaz de identificar un libro o un autor, pero había un porcentaje muy pequeño de gente que era capaz de identificar la editorial. De hecho, esto se da, hay editoriales que tienen una imagen de marca muy potente. Si hablamos de libros amarillos, posiblemente todos tengamos en mente cuál es la editorial,
de esos libros amarillos, o si hablamos de editoriales como Tusquets, o incluso Siruela, Anagrama, Acantilado, tienen una imagen de marca muy potente, pero en general es muy difícil hacer un desarrollo de marca en el mundo físico. En el mundo digital es más importante que nunca que intentemos desarrollar esa imagen de marca. Y eso significa que tenemos que tener presencia en Internet. O sea, no solamente tenemos que tener una web, muchas veces incluso sin catálogo. Se ha trabajado mucho en el campo de las webs en el mundo editorial, pero siguen siendo bastante eficientes en muchos casos. No solamente es tener una web, y ni siquiera estamos hablando de que necesitemos un Facebook o necesitemos un Twitter, pero lo que sí que es cierto es que necesitamos presencia. Esto es como todo, y antes lo hablábamos, el mundo editorial es muy heterogéneo y puede ser que haya editoriales que necesiten una presencia de un tipo o necesiten la presencia de otro tipo. O sea, esto tampoco es café para todos. Habrá algunos que necesiten tener un Twitter, y me consta que haya gente que le va bien, incluso han hecho algunas transacciones comerciales a través de Twitter, pero no se trata de que estemos en todos los sitios, pero sí de que tengamos una presencia importante en Internet. Y esto se hace a través de tener una web, pero también de tener blogs, revistas, es decir, cosas que al final nos ayuden a que el lector nos encuentre. Muy importante también ahora el tema de gestión de bases de datos. Una vez que localizamos, uno de los, yo creo, de los problemas de los editores es que nunca, creo, y hablo en general, se ha conocido demasiado bien al lector final. Entre otras cosas porque en el modelo tradicional eso está más ligado al librero. Entonces el editor, digamos que de alguna forma se desentiende de ese apartado. Ahora Internet sí que nos permite acercarnos más al lector, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de poder vender directamente, solamente ese hecho te permite gestionar una base de datos de compradores muy interesante, ¿no? Visibilidad de los libros. Los libros no solamente tienen que estar en las tiendas online. Los libros pueden estar de muchas formas. Pueden estar en Google Books, pueden estar se pueden hacer materiales para promoción. No sé si os acordáis un libro, Simiocracia. O sea, elaboraron un libro sobre la crisis. Era un libro gráfico. Elaboraron un vídeo sobre el libro, que realmente te contaba todo el libro, ¿no? Pero que consiguieron que fueran capaces de que la gente se enterara de la existencia de ese libro, no precisamente a través del libro, sino a través de un material. O sea, ese tipo de cosas que no valen evidentemente para todos los libros, hay que trabajarlas ahora también mucho más. Pero claro, planteas estos retos así y parecen sencillos, ¿no? Y bueno, pues, al final solo tengo que modificar mi proceso de producción, tengo que vender en tiendas, tengo que hacer una comercialización más adecuada, tengo que trabajar más en metadatos, etcétera, y bueno, pues y trabajar en posicionamiento. Pero claro, si esto fuera tan sencillo, pues quizás ni siquiera estaríamos hablando
hoy aquí, ¿no? El problema es que no son cambios sencillos. O sea, los cambios en producción no son cambios sencillos. De hecho, bueno, pues si fuera tan sencillo utilizar el XML en todos los casos, pues ya todo el mundo supongo que lo estaría utilizando sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, quizá ahora más que nunca es el momento de buscar alianzas, ¿no? Quizá antes, yo me acuerdo cuando empecé en el mundo de la edición, hace ya unos cuantos años, decían, bueno, para montar una editorial, en realidad lo único que necesitas es una mesa camilla, ¿no? y un ordenador, y a partir de ahí montas una editorial. Hoy en día quizá no sea tan sencillo, es decir, las barreras a la entrada en el mundo editorial por aspectos tecnológicos son ya mucho más altas, es decir, ya necesito saber muchas más cosas. Es normal que un editor no sepa hacer de todo, pero quizás sí es el momento de las alianzas, y no establecer alianzas como proveedores, es decir, bueno, contrato a mi proveedor de tecnología de producción y contrato a mi proveedor de internet, que me lo va a hacer todo y tal. No, quizá las alianzas que hay que buscar en este momento son más de partner, ¿no? Y quizá en este punto sí que las bibliotecas y otros agentes del sector editorial son fundamentales. Las bibliotecas para la visibilidad, pero también como forma, a pesar de la situación actual de fondos en general de las bibliotecas, también para la venta, ¿no? Y por supuesto la tecnología es un momento donde necesitamos un partner tecnológico que nos permita llevar a cabo todos esos retos que os hablaba anteriormente. Para terminar, a mí me gustaría hacer 3 reflexiones. La primera sobre el acceso. Porque, y ya hemos hablado un poco antes de esto, ¿no? La edición digital y las nuevas tecnologías han propiciado al menos 2 grandes cambios: el acceso a la información y la compartición de contenidos. Esto es un poco como se accedía, como el lector accedía antes, es decir, casi vamos a una librería y allí están los libros, o vamos a una biblioteca y están los libros. El acceso actual se parece más a esto. El lector va a acceder a nuestros libros desde múltiples caminos. Esto lo tenemos que tener en cuenta para estar en todas las intersecciones, ¿no? Porque aparecen incluso cosas como esta, donde el lector es capaz de generarse sus propios libros. ¿Vale? No sé si la conocéis, es una herramienta que ha sacado Wikipedia, donde el lector puede elegir determinados artículos y construir un libro. ¿Vale? Quizá este tipo de cosas las debemos tener en cuenta. ¿Esto significa que el editor desaparece? No, para nada. Pero sí que el lector tiene este tipo de hábitos de acceso. La segunda reflexión es sobre la propiedad. No sé si os acordáis, hace como 3 meses salió en prensa un artículo que decía que Mel Gibson iba a llevar a los tribunales a Apple porque no le dejaba poder dejar en herencia su colección de música a sus hijas, ¿no?
porque bueno, pues Apple es un entorno cerrado, entonces pues era de música, pero curiosamente cuando la noticia, que por cierto era un bulo y luego se desmintió, y nunca hubo en Estados Unidos algo similar, pero aquí se tomó no como la música, sino como los editores, y hubo un montón de artículos, incluso algunos ya bastante metafísicos, sobre la librería digital muere contigo, etcétera. Y esto me recuerda que nos da, o sea, creo que es más que una sensación, es una realidad, y es que desde los medios de comunicación siempre se intenta demonizar muchos de los aspectos de Internet, ¿no? Claro, el término propiedad en el mundo digital empieza a ser un poco más complicado. Cuando yo compro un libro, tengo un objeto. Entonces ese objeto puede ser mío o me lo pueden prestar, pero tengo un objeto que toco. Cuando tengo un archivo, el sentimiento de propiedad, teniendo en cuenta que posiblemente dentro de unos años cualquier persona va a poder acceder a cualquier libro en digital a través de bibliotecas, a través de, bueno, pues de la opción de compra, etcétera, la opción de propiedad se queda un poco en entredicho, ¿no? Sobre todo porque uno de los problemas que tiene la transmisión de archivos es algo que se llama DRM, y que todos conocéis, y que es lo que realmente impide que yo pueda transmitir un archivo. Esto es una de las barreras más grandes que se están poniendo para el desarrollo del mercado digital. Es decir, que por intentar controlar aspectos como la piratería, se están matando directamente la opción de expansión del mercado digital. Cuando yo intento vender un fichero con DRM, estoy vendiendo, ni siquiera para Hacienda estoy vendiendo un libro, estoy vendiendo un servicio. Eso es complicado para un lector. O sea, muchas de las ventas que no se producen son por el tema del DRM. Y al final un poco lo que hablábamos, ¿no? Vamos hacia esa biblioteca universal que desde la Biblioteca de Alejandría yo creo que se ha tenido en la cabeza de los hombres, ¿no? Donde las bibliotecas aquí sí cumplen un papel fundamental, porque posiblemente sean en el futuro las garantes del acceso a cualquier libro de una forma sencilla, ¿no? Y la tercera reflexión es el valor. Y el valor porque aquí la percepción del valor también cambia. Y cambia de cara al lector, ¿no? Y esto nos lleva a cosas de este tipo, ¿no? Es decir, cuesta lo mismo un premio Nobel que la última novela de Jorge Javier Vázquez. Claro, ¿por qué cuesta lo mismo? Cuesta lo mismo porque es el mismo objeto. Es decir, hasta ahora, ¿qué estamos vendiendo? ¿Contenidos o objetos? Porque si estamos vendiendo objetos y ahora pretendemos vender libros electrónicos que no son objetos, que son ficheros, tenemos un problema de percepción. Y es que la gente cuando va a la librería sabe que un libro de Jorge Javier Vázquez cuesta 19 euros, el de Moyán cuesta 19 euros, y si me voy a un libro de bolsillo me cuesta 10 euros. Me da igual que sea un premio Nobel o lo que sea. Cuando me voy en digital no estoy dispuesto a pagar el mismo precio porque no me llevo nada. Y podremos discutir
mucho, si los precios tienen que ser altos, bajos. Esto es un libro electrónico de venta en Estados Unidos, $6.200. Es un informe sobre energía nuclear. Es decir, el precio ahora va asociado a cosas como la singularidad. Posiblemente este sea el único informe sobre energía nuclear en el mundo que se escribe de este tipo, pero también con la reutilización. Y ahí, claro, depende de qué cosas editemos, pues estaremos en un campo o en otro. Es decir, si yo compro un libro que voy a reutilizar muchas veces, libros técnicos, manuales, etcétera, como usuario voy a estar dispuesto a pagar más dinero. Por un libro que solamente voy a leer una vez, no estoy dispuesto a pagar tanto dinero. Luego, al final, los contenidos digitales se normalizarán cuando dejemos de llamarlos digitales, porque al final lo que nosotros editamos todos son contenidos. Generalmente cuando doy clases en la Autónoma, en el máster de edición, una de las preguntas que siempre hago al inicio es ¿cuántos leéis en digital? Y entonces tímidamente levantan la mano 3 o 4 personas y al final les digo, ¿pero cuántos leéis el periódico en internet? Y entonces levantan todos la mano. Es decir, ya no consideran leer el periódico como leer en digital, porque ha entrado dentro de su forma cotidiana de acceder a los contenidos. Pues esto nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos hoy en día un poco más cerca de empezar a llamar contenidos digitales y simplemente hablar de contenidos. Muchas gracias.